Raúl. Gracias, Bolivia. Ramón, perdón. Andrés Alburquerque, analista político, nos acompaña también. Y vamos a hablar del tema de Cuba, de ese barco que va a zarpar y que no permiten a cubanos del exterior, cubanoamericanos, que viajen a la isla en esa primera travesía. El Movimiento Democracia ha preparado una manifestación contra Carnival que está impidiendo que ese buque, es el buque Adonia, específicamente, que viajen cubanos a la isla que son, como mencionaba, residentes en el exterior. Ramón Saúl, ¿tu reacción a esto? Bueno, quiero decir que el origen de esta injusticia está en Cuba. O sea, un decreto del régimen de Cuba impide que los cubanos viajemos a Cuba o los cubanos americanos puedan viajar a Cuba a través del mar. También impide que los cubanos salgan de Cuba a través del mar. Balseros salen, obviamente, pero se escapan del régimen. Es un decreto, porque eso en la ley de inmigración de 2012 no está establecido. No. En blanco y negro en la letra no está. No, y me imagino yo que no lo quieran tener así, pero es un decreto, de hecho, y lo han puesto en vigor muchísimas veces. Lo han encausado personas cuando ellos quieren encausarla. El punto de nosotros es este. Nosotros tenemos que, o sea, si va a haber este acercamiento, si las empresas van a hacer negocio con el régimen, lo cual está bien, entonces que se dispongan a trabajar también en favor de los derechos de los cubanos, no solamente en favor de sus bolsillos. Yo entiendo que el capital, pues el principio del capital es hacer dinero, no de derechos humanos, pero en Sudáfrica hubo una política voluntaria por parte de las empresas con los principios Sullivan, etcétera, que propició el cambio de actitud del régimen racista de Sudáfrica en aquel entonces y las cosas cambiaron. En Cuba también se puede hacer lo mismo, pero no se puede comenzar este proceso de entrada discriminando. Y lo que le hemos planteado en una reunión que tuvimos este fin de semana con el presidente de Carnival, el señor Arnold Donald, es que permitan que los cubanos se monten a bordo del crucero, que puedan llegar hasta Cuba y que sea Cuba, el régimen de Cuba, quien no los deje bajar, que deje bajar a las demás personas de otras nacionalidades, incluyendo estadounidenses, pero no a los cubanos de origen cubano. Ellos nos dicen que si hacen eso, el gobierno de Cuba probablemente no los deje atracar en el puerto. A ver, Andrés, Ramón Saúl habló de varios temas. Uno, vamos a hablar de la política a ambos lados del estrecho de la Florida. Obama ha modificado las visitas de los estadounidenses bajo 12 categorías diferentes para que estadounidenses se puedan ir a Cuba hablando de este famoso deshielo del que tanto se habla. De nuevo, Estados Unidos cambia, abre, Cuba no hace nada. A Cuba lo que le interesa es que vayan los americanos. Nosotros para Cuba somos un problema y un embarazo, porque podemos hablar sin necesidad de traductores, porque tenemos unas facilidades, porque vivimos allí, porque nos podemos mover con una libertad que John Doe y Jane Doe no se pueden mover. Esto en primer lugar. Entonces, lo que más le conviene es que vayan los americanos, punto. Nosotros, cubanoamericanos, no. En el caso del crucero, que además es la línea Phantom, una submarca, Carnival no se la está jugando al 100%. Carnival está mandando una marca de segunda clase de su compañía, no está mandando los barcos con la chimenea azul y roja, sino una línea más pequeña que la gente conoce mucho menos, de manera que si algo sale mal, y hasta donde sé, las ventas están menos del 50%. Es decir, que están por debajo del break-even, porque el programa no es llegar y tocar un puerto cubano y seguir hacia Jamaica, y ahí es posible que tenga un problema el propietario. Si él hace, y no lo estoy justificando, además me voy a sumar a tu manifestación, pero si él hace lo que tú le pediste, como se trata de un bojeo alrededor de la isla y no de un port of call, que es llegar a Montego y seguir de ahí para otro puerto de otra nación. En eso lo que dice Ramón Saúl pudiera tener un cierto sentido, pero si la Carnival acepta que se monten personas, Félix se monta, hacen un bojeo por Cuba y no se puede bajar en ningún puerto, cuando llegas a territorio americano hay una ley americana que te dice false advertisement, una publicidad falsa, y entonces sí le puedes hacer un sub a Carnival. Ramón Saúl mencionaba esto, quiero saber tu opinión. Una reportera de Miami Herald, Fabiola Santiago, le preguntó al portavoz de Carnival, con el que se reunió también Ramón Saúl, si la compañía hubiese estado dispuesta a llevar negros a Sudáfrica, en el momento durante el apartheid, y la ley en aquel momento prohibía que llegaran los negros. Y se le preguntó y él fue muy dubitativo, no dio una respuesta concreta.
Yo creo que en el caso de... Vamos a no perder la perspectiva. Con Sudáfrica el boicot mundial empezó al final. El hecho de que el nombre de Fidel Castro, de Gaddafi y de Yasser Arafat esté entre los nombres a quien Mandela agradecía, no demuestra que estas personas que menciono hayan sido buenas, sino la lentitud de Occidente a abrazar finalmente. Nos demoramos mucho en abrazar la solidaridad con Sudáfrica, ¿tú te recuerdas? Sí, como Fuimos los últimos. Entonces, claro, Mandela utilizó los aliados que tenía. Entonces, también ahí hubiera sido ambigua. Mira, es censurable lo que pueda hacer Carnival, pero en última instancia, sobre todo en el caso de Cuba, donde estas cosas se han hecho hace 3 minutos, esto es un problema de la administración americana. La administración, no podemos pedirle a un empresario que vaya por encima de sus intereses de empresa. ¿Qué puede hacer la administración americana? La administración americana dice, oye, yo te estoy dando hasta aquí, tú me tienes que dar hasta aquí, de lo contrario. Aquí estás hablando de la negociación con Cuba en general, exacto. No en este caso. No, este caso no. Un sentido general, porque además es bastante vergonzoso que habiendo hablado hasta ayer, porque ya de Cuba no se habla más, después que llegó Obama se acabó la fiesta, pero habiendo hablado hasta ayer y tratado y negociado hasta ayer, que se haya quedado esto atrás. Además, te repito, está al 50% la reserva, el tipo de producto que están vendiendo es un producto para los expertos, porque no es un puerto de Cuba y seguir. Es muy posible que esto dure lo que un merengue en la puerta de un colegio, con cubanos o sin cubanos. A ver, Ramos Saúl, me estabas mencionando anteriormente el hecho de que eso es un decreto, no es una ley, lo mencionábamos que no es una ley cubana específicamente en blanco y negro. Ahora, zarpan de Estados Unidos, y ayúdeme con eso porque lo desconozco. En Estados Unidos, por la ley americana, ¿esto es discriminación? ¿Se puede hacer esto zarpando de los Estados Unidos, aunque la ley en Cuba diga lo que diga? Nosotros hemos conversado con los abogados de la Unión de Libertades Civiles Americanas, el ACLU, con nuestros abogados, el equipo de abogados del Movimiento Democracia, que tú tienes de cuando en cuando invitados acá en el programa, y los dos están de acuerdo que hay una discriminación clara. El problema jurídico se hace más difícil, o sea, el reto jurídico se hace más difícil porque estas cosas suceden de las fronteras para afuera, aunque parte de ellas suceda acá en el territorio nacional, y las cortes tratan de no involucrarse mucho porque decisiones de corte sientan precedente que le merman el poder al Ejecutivo para llevar a cabo la política exterior. Entonces, eso es más complicado que simplemente una discriminación en un ómnibus aquí dentro del centro de la ciudad. Además, ¿qué bandera tienen las naves? Sí. Banderas panameñas, Liberia, bueno, ¿no? pero tiene licencias acá en los Estados Unidos. Parte de un puerto estadounidense. Sí, no, correcto. Pero tiene que fíjate cómo se van por toda alejando. una serie de leyes de los Estados Unidos. Ellos nos han dicho, el presidente y el abogado que estaba presente también, ambos nos dijeron que ellos están luchando, tratando de persuadir al gobierno de Cuba para que cambie esa regla, porque obviamente ellos nos dicen, nosotros en primer lugar no queremos ser parte de una discriminación ni una cuestión que excluya a personas, y en segundo lugar... Pero lo aceptaron. Lo aceptaron. No, bueno, pero sí, ese es el argumento de nosotros. Pero bueno, la parte de ellos, no estoy diciendo, pero... dicen ellos, si todos los cubanos pudieran viajar, los cubanos americanos pudieran viajar, a nosotros nos conviene porque claro, tendríamos una base más grande de clientes. Es la posición de ellos. Yo no sé si esta pregunta es ingenua, pero la voy a hacer. ¿Por qué sí permiten que entren por aire y no por mar? Bueno, el régimen de Cuba argumentaría que esto es porque tienen temor de que por mar los cubanos de acá le hagamos, como sucedía hace muchísimos años, ataques comando o actos de violencia. Pero hace más de 20 o 25 años que eso no sucede. Seguimos en los años 60. Sí, que ellos están trabajando todavía en la Guerra Fría, le están pidiendo a Estados Unidos que supere ese viejo esquema y ellos no son capaces de hacerlo. Yo los invito a que lo hagan, yo les invito al gobierno de Cuba a que se disponga a tratar esto con todos involucrados, con el gobierno de Estados Unidos, con las compañías, con el pueblo de Cuba, para tratar de buscar una solución y que se le reconozca el derecho a los cubanos a entrar y salir libremente de su país. ¿Qué piensas de eso? Hay un gran miedo. Yo creo que más que el miedo al crucero, que en fin de cuentas es un puerto cerrado con una cerca, que se puede tener un cierto control, que debe haber un manifest con los nombres de las personas, es decir, cosas confiables. Yo creo que el miedo es a la entrada por mar autónoma, a que Albertico alquile un yate acá, aunque esté en debt consolidation y no tenga un centavo. ¿Hay una gran diferencia entre esto que estamos hablando? Perdóname, si dejan entrar a los cubanos por mar, los dejan entrar por mar. Y yo voy con mi yate. Estás entrando a través, no por tu cuenta, sino a través de una línea de cruceros.
Pudiera ser el principio, pero Sí. hay una gran diferencia de uno. Sí, pero entonces tendrían que poner la ley, entonces se enfangan más, porque tienen que poner, el cubano puede entrar excepcionalmente en un crucero, pero no puede entrar por otras vías. Es revolver más el fango. Entonces, si dejan entrar normalmente al cubano, fulanito de tal de Jayalí alquila un yate, lo llena de chicas topless, y se cayó el gobierno cuando remonta el río Mendare hacia arriba, si es que el río Mendare le queda agua. Ponte a pensar en estas imágenes. Ellos tienen un temor terrible. Ese temor lo deben tener seguramente todos los países del mundo y sin embargo se reconoce el derecho. El régimen tiene muchos temores. Lo que realmente es una atrocidad es truncar un derecho como ese, el derecho de entrar al país de uno, por donde uno escoja, por aire, por mar. Y además de Pero hay eso, otra cuestión, puede ser económica. Políticamente hablando es una muy mala señal Sí. la que están enviando. Claro, no están diciendo no estamos cambiando nada. Claro. Hay una cuestión también que es posible que tenga el elemento económico esté involucrado en esto también. Los aviones que viajan a Cuba, cada vez que tocan las ruedas de los aviones del territorio cubano, pagan $24,000 por la cuota de aterrizaje. Si se comienzan a ver, a diluir, o sea, no a diluir, pero a adicionar vías de entradas a Cuba, obviamente esas cosas comienzan, esos recursos comienzan a desaparecer para el régimen de Cuba. Así que podrían haber no solamente consideraciones de seguridad, como ellos dicen, sino también consideraciones económicas a la hora de hacer estas decisiones. Como quiera que sea, las dos cosas son injustas y nuevamente el gobierno de Cuba debe tomar el paso, inclusive ahora que se van a reunir la semana que viene en el Congreso del Partido Comunista, que por cierto vamos a estar frente a Cuba lanzando las luces de libertad por los presos políticos ese día, pues debían decidir en ese Congreso que los cubanos debemos tener el derecho a entrar por mar también. Una pregunta, con los ferries, ¿sucedería lo mismo? El problema de los ferries es peor. Por eso. El problema de los ferries es que si el segmento cubano... Si le prohíben al cubanoamericano ir en ferry, hay ferries. no hay ferries. Porque claro. Joe y Jane no van a sacrificar 2 días de ida y vuelta, que es lo que se demora el ferry, para ir a Cuba cuando pueden ir por avión los 3 días. Las vacaciones medias en Estados Unidos son 8 días, menos que en México, las vacaciones oficiales. Entonces, no van a perder ese tiempo yendo en un ferry cuando pueden ir en avión en 1 hora o en menos. Ese mercado sí es netamente cubano para llevar cosas a la familia. Entonces, si no hay un cambio de ley, el ferry feneció. Bueno, pero para finalizar, redondear la conversación, el buque, el crucero sale el 1 de mayo. El 1 de mayo vamos a hacer una flotilla, estamos invitando a los dueños de embarcaciones que nos acompañen aquí en la bahía de Biscayne, alrededor del buque, y el barco Democracia partirá con el barco Adonia rumbo a Cuba. Cuando entren aguas cubanas, ahí vamos a estar nosotros también tratando de ejercer nuestro derecho a entrar en nuestras aguas. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a Buenos Aires para responder a la justicia por presunto lavado de dinero. El cerco judicial se ha estrechado sobre varios de sus funcionarios de su administración. Vamos a tenerles los detalles. Quédese con nosotros.